Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este miércoles 26 de marzo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Filtran más textos de Signal de los planes de ataque a los hutíes discutidos por altos funcionarios de la administración Trump. Tenemos lo último desde la Casa Blanca. Además, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía pausará para revisión las peticiones de residencia de asilados y refugiados. Y le diremos en qué consisten las medidas de la orden ejecutiva para proteger la integridad de las elecciones. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. La filtración de mensajes del gobierno de Trump continúa desatando polémica. Hoy, miembros del Congreso cuestionaron a altos funcionarios sobre la seguridad de la información confidencial relacionada con los ataques a terroristas hutíes en Yemen. El gobierno de Trump se defiende. Juan Esteban Silva, desde la Casa Blanca, nos tiene lo último. Juan Esteban. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Es un gusto, como siempre, saludarlos hoy desde la Casa Blanca. Les quiero contar que sigue la polémica, efectivamente, tras esa filtración de mensajes de un chat de Signal que reveló detalles en tiempo real sobre ataques en Yemen. Imagínense ustedes, durante la administración Trump, los funcionarios de gobierno discutiendo una operación militar, incluyendo el momento exacto de los ataques, los equipos utilizados, la estrategia de inteligencia, y terminan ingresando de manera involuntaria, todavía está en investigación, a un periodista de The Atlantic llamado Jeffrey Goldberg. Miren ustedes en pantalla, por ejemplo, el 15 de marzo a las 11:44 de la mañana, el secretario de Defensa Pete Hegseth escribe en el chat que las condiciones meteorológicas eran favorables y que la misión estaba lista para lanzarse. En su mensaje, Hegseth detalla que los primeros aviones F-18 despegarían a las 12:15 de la tarde, seguidos por drones MQ-9 a la 1:45 para atacar objetivos específicos. También en otra parte, Hegseth confirma que el segundo paquete de ataques estaba en marcha. Pues este tema ha llegado hasta el Congreso de los Estados Unidos. La polémica es si esto era información clasificada o no. Los demócratas piden la renuncia de funcionarios. La Casa Blanca señala que no se compartieron planes de guerra, que no había información clasificada. Miren ustedes lo que fue el inicio de este debate hoy en el Capitolio de los Estados Unidos, aquí en Washington. There is no way, having sat on this committee for 9 years, that somebody would come in with that information and give us something that says unclassified. You can walk out of this room with this information and give it to whomever you want. You know, with all respect, you and I worked on the committee at the same time. Tulsi, you and I came in together. I've never had an issue of beef with you. John, you and I are both from Texas. Y'all know that's a lie. It's a lie to the country. Pero el debate se intensificó cuando el congresista Jason Crow confrontó a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard sobre el uso de plataformas privadas para discutir operaciones militares sensibles. Director Gabbard, I want to direct your attention again to the text chain where it says, just confirmed with CENTCOM we are a go for mission launch. Does that indicate to you that there is about to be a military operation? Yes. Director Gabbard, earlier in this hearing, we heard about the DoD's classification standards. I want to now turn my attention to your classification standards. You're the Director of National Intelligence. The Office of the Director of National Intelligence classification guide says, quote, information providing indication or advance warning that the U.S. or its allies are preparing for an attack, end quote, is to be classified as top secret. Are you familiar with that? Yes. Mientras tanto, el congresista Jimmy Gómez cuestionó directamente al director de la CIA, John Ratcliffe, sobre los riesgos de seguridad derivados de la filtración. Yes or no? You know, no, I'm going to answer that. I think that's an offensive line of questioning. The answer is no. I find it interesting that you want to... No, I'm going to answer. You asked me a question. Do you want an answer? No, listen. You don't want to focus on the good work that the CIA is doing, that the intelligence community... Director, I reclaim my time. Director, I reclaim my time. Here, I have huge respect for the CIA, huge respect for our men and women in uniform. Pero aquí en Voz News tenemos, por supuesto, también la respuesta oficial. La Casa Blanca, en cambio, considera que no hay información confidencial, que aquí no se compartieron esos planes de guerra. Miren lo que ha dicho la secretaria de Prensa de Comunicaciones, la portavoz Karoline Leavitt, calificando esta filtración como un ataque de un periodista al que simplemente no hay que creerle.
And again, this message, there was no classified information transmitted. There were no war plans discussed. Why did The Atlantic downgrade their allegation about war plans to attack plans? They're now playing word games because they know this was sensationalist spin from a reporter who is well known for doing this. We have said all along no war plans were discussed, no classified material was sent. You have the Secretary of Defense saying that. You have the Director of the CIA, the Director of National Intelligence, the FBI Director, all testifying to that under oath, and they should be trusted. La filtración, Karina y televidentes, llega en un momento, pues digamos, en el que las tensiones en Medio Oriente siguen aumentando. Solo en el último año esas fuerzas hutíes han lanzado ataques contra objetivos en la región, según datos del Pentágono. Pero el Departamento de Estado, por ejemplo, ha confirmado que Estados Unidos mantiene operaciones en Yemen con el objetivo de contrarrestar la influencia de Irán. Así que la polémica continúa, pero la Casa Blanca ya ha dicho no hay información confidencial en esto que se conoció. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por tu reporte. Y un grupo de vigilancia gubernamental presentó el martes una demanda contra varios altos funcionarios de seguridad nacional de la administración Trump por el presunto uso incorrecto de la aplicación de mensajería encriptada Signal para discutir acciones militares en Yemen, argumentando que esto viola la ley de registros federales. La demanda presentada por American Oversight, una organización que habitualmente solicita registros públicos vía batallas judiciales, argumenta que la práctica de utilizar Signal obstaculiza su capacidad para acceder a documentos gubernamentales. La demanda apunta contra varios altos funcionarios de la administración Trump, incluyendo al secretario de Defensa, Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Marco Rubio, quien funge como secretario de Estado y archivista interino. Y el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, está pausando el procesamiento de residencia o green cards para asilados y refugiados. Esta directiva, impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, afectaría tanto a aquellos refugiados que ya cuentan con permiso para entrar a Estados Unidos como a quienes se les concedió asilo después de solicitar una protección en un tribunal de inmigración. La noticia fue inicialmente publicada por CBS News, desde donde señalaron que esta es la última medida tomada por la administración Trump para restringir, endurecer y en algunos casos suspender los procedimientos de inmigración legal son sobre la base de preocupaciones de seguridad nacional y fraude. Y en una alerta de Voz News, un tribunal federal de apelaciones, en una decisión por 2-1, se negó hoy a levantar la orden del juez federal de distrito James Boasberg, que impedía a la administración Trump deportar rápidamente a migrantes bajo la ley de enemigos extranjeros. El Departamento de Justicia había instado al panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C., a bloquear de inmediato la orden de Boasberg, considerándola una intrusión a la autoridad ejecutiva del presidente en materia de seguridad nacional. Este caso, como recordará, ha traído mucha atención luego de que la administración utilizara esta ley poco utilizada para deportar rápidamente a cientos de migrantes que, según las autoridades, son pandilleros venezolanos a una conocida prisión de El Salvador. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, por sus siglas en inglés, anunció el recorte de $11.400 millones en fondos en respuesta a la pandemia del coronavirus. Este dinero se enviaba a departamentos de salud estatales, organizaciones no gubernamentales y distintos beneficiarios internacionales. En concreto, los recortes llegan de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, agencia que hasta el momento se encargaba de distribuirlos. De acuerdo con el sitio web del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el HHS recientemente canceló una partida presupuestaria de $877 millones en subvenciones para el Departamento de Salud de Texas y otra de $482 millones para el Departamento de Salud de Florida. Y por otro lado, un juez federal en Washington, D.C. bloqueó temporalmente el cierre de una cadena de radio financiada por Estados Unidos. El juez de distrito, Royce Lamberth, otorgó una orden de restricción temporal para el cierre de Radio Free Europe, Radio Liberty, una organización de noticias sin fines de lucro fundada originalmente en la década de 1950 por la Agencia Central de Inteligencia para transmitir
detrás de la cortina de hierro durante la Guerra Fría. Posteriormente, en la década de los 70, el Congreso comenzó a financiarlas para promover la democracia en todo el mundo. El juez determinó que Kari Lake, designada para supervisar la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, probablemente haya violado la ley federal al intentar recortar la financiación de esta radio, en sintonía con la agenda del presidente Trump de eliminar el despilfarro federal. Y durante años los republicanos han manifestado la necesidad de reforzar el sistema electoral para impedir posibles fraudes. Ayer el presidente Trump firmó una orden ejecutiva con una serie de medidas que buscan garantizar la legalidad y transparencia electoral. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de ello. Vanessa. El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para reformar el sistema de votación. Esta nueva orden ejecutiva firmada ayer establece nuevos requisitos más estrictos para el registro de votantes y también prohíbe a los estados el recuento de las papeletas de voto por correo recibidas por los funcionarios electorales después del día de las elecciones. Veamos el momento en el que el presidente firma esta orden que dijo que era un honor firmar. We think we'll be able to end up getting fair elections. Perhaps some people think I shouldn't be complaining because we won in a landslide. But we got to straighten out our election. This country is so sick because of the election, the fake elections and the bad elections, and we're going to straighten it out one way or the other. And it's an honor to sign this one. To sign all of them, but to sign this one is a great honor. Pues la orden exige la presentación de una prueba de ciudadanía estadounidense emitida por el gobierno en los formularios de registro de votantes. También ordena al fiscal general que celebre acuerdos de intercambio de información con los funcionarios electorales estatales para identificar casos de fraude electoral y otras infracciones de la ley electoral. Y también condiciona la asignación de fondos federales relacionados con las elecciones al cumplimiento de las medidas federales de integridad electoral por parte de los estados. Pues dentro de la izquierda las críticas no se han hecho esperar y varias organizaciones aseguran que Trump no tiene la autoridad para emitir una orden ejecutiva que establezca nuevos requisitos de identificación para registrarse para votar. De modo que es posible que se desarrolle también una pelea legal tras esta orden ejecutiva. Pues durante años el Partido Republicano ha hablado acerca de posibles irregularidades en el sistema de votación y de la necesidad de establecer leyes más estrictas y requisitos más estrictos a la hora de votar. De modo que el presidente Trump pues está respondiendo a una petición y una preocupación de larga data dentro del Partido Republicano. Gracias, Vanessa, por tu reporte. En otras cosas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le respondió a la legisladora demócrata que pareció burlarse de él por estar en silla de ruedas, diciendo que tales comentarios solo dejarán que su partido esté en polvo en futuras elecciones. Es otro día y otro desastre de los demócratas. La realidad es que no tienen visión ni política, no tienen nada que vender salvo odio y los estadounidenses no se lo creen, dijo Abbott en una entrevista en Hannity de la cadena Fox. La representante Jasmine Crockett de Texas habló en una cena de la campaña de derechos humanos en Los Ángeles el fin de semana, en donde se refirió al exfiscal general del estado de Texas como gobernador Hot Wheels. El representante Randy Weber de Texas dijo que planea presentar una resolución de censura contra la legisladora demócrata por su retórica venenosa. Así nos vamos a la pausa. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llega a El Salvador en su primera parada de su gira por 3 países latinoamericanos. Los detalles de esto y más al regreso. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó este miércoles a El Salvador como parte de una gira de 3 países para discutir, entre otras cosas, el tema de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. En este viaje, Noem visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel inaugurada en 2023 para albergar a pandilleros y en donde el gobierno de Estados Unidos envió un grupo de migrantes criminales. Además, sostuvo una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Noem seguirá el viaje mañana jueves en Colombia, donde se reunirá con el presidente Gustavo Petro. Por último, la secretaria del DHS terminará la gira el viernes en México, en donde sostendrá un encuentro con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien se esfuerza por mitigar el impacto de las medidas arancelarias de Trump. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajó hoy al Caribe en el marco de una agenda que busca reforzar la cooperación en materia de seguridad e inmigración. La primera parada de Rubio fue en Jamaica para asistir a una cumbre de la Comunidad del Caribe, antes de hacer escala el jueves en Guyana y en el vecino Surinam, así lo informó el Departamento de Estado. En la cumbre participan también los líderes de Haití, Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago. El Departamento de Estado aseguró que el objetivo de este viaje es enviar un mensaje claro de que Estados Unidos ha convertido al continente americano en una prioridad. Además, el secretario hablará principalmente de seguridad energética y de cómo reducir la dependencia de los países caribeños del petróleo venezolano. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó hoy los aranceles de 25% que anunció el presidente estadounidense Donald Trump a los países que compren petróleo de Venezuela y que entrarán en vigor el 2 de abril, cuando también inician aranceles recíprocos para varios países. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros no estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es del gobierno que represento, sino en general. Y además eso establece la Constitución y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero. Sheinbaum dijo que su país siempre ha estado precisamente contrario a estas medidas, incluyendo el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Entre los mayores importadores de crudo venezolano están China, pero también India, España y el mismo Estados Unidos. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó detalles sobre un gran operativo contra el narcotráfico en donde fueron incautados más de 130,000 kilos de drogas, además de 15,000 detenidos y la confiscación de al menos 8,000 armas ilegales. Las autoridades destacaron que entre los estupefacientes se incluyen 1,347 kilogramos de fentanilo en más de 2 millones de pastillas, 56,000 kilos de metanfetamina, 38,000 kilos de cocaína y otros 37,000 kilos de marihuana. Además, las autoridades desmantelaron en 17 estados un total de 644 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Ante la filtración de mensajes sobre un plan de ataque contra los terroristas hutíes en Yemen en un grupo de Signal con varios altos funcionarios del gobierno estadounidense, es pertinente preguntarse cómo funciona esta aplicación y qué tan segura es. Bueno, para hablar de ello hacemos contacto con nuestro especialista en tecnología, Juan Guevara. Juan, bienvenido. Signal es el tema de estos días y a toda hora, por supuesto, por esto que ocurrió en donde se dan a conocer estos mensajes de texto por un periodista que presuntamente fue agregado a este chat. El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, dijo que no conocía al periodista Jeffrey Goldberg, quien filtró estos mensajes, por lo que no sabe cómo lo agregó. ¿Es esto posible? Por otra parte, el periodista dice que él había contactado al asesor Waltz unos días antes. ¿Es posible agregar a alguien que no está en tu lista de contactos en tu teléfono a un chat de Signal por equivocación? Sí, se requiere un coeficiente intelectual abajo el término promedio, pero sí es posible. O sea, la realidad de las cosas es que normalmente cuando agregas a alguien a algún chat, especialmente en Signal, pues te avisa, ¿no? ¿Quieres agregar a esta persona? Y si tú aceptas, entonces la agregas sobre todo a un chat que es compartido, ¿no? Te fuiste directo y a la yugular, mi querido Juan, desde el primer segundo. Pero bueno, ok. Ahora, se presentan el día de hoy capturas de pantalla en donde este periodista presenta la captura de su pantalla en donde le sale a él Mike Waltz te agregó a este chat, lo cual de alguna manera corrobora su versión de que Mike Waltz lo habría agregado a él. La pregunta es, tú me decías, sí, te sale una notificación de que si quieres agregar a tal persona o no.
¿Pudiese haber sido que el teléfono estuviese, el número de teléfono de este periodista estuviese en el teléfono del asesor Walls y él lo haya agregado sin percatarse de quién era, que a lo mejor no lo tenía salvaguardado en sus contactos como tal y agregó al número sin tener el nombre de la persona a quien pertenecía este número, Juan? No, la verdad es que para agregar a alguien en Signal, primero, Signal es un mensajero que es gratuito, es seguro, o sea, es importante mencionar que es un mensajero seguro, es un mensajero que tiene varias salvaguardas de seguridad y aquí hay algo importante que hay que mencionar, Karina. Uno de los proponentes más importantes de Signal ha sido Elon Musk. Elon Musk ha sido, inclusive en su cuenta de X ha recomendado varias ocasiones utilizar Signal como un mensajero privado en comparación a lo que es WhatsApp o es Telegram, que es ruso, etcétera. Es decir, Signal se caracteriza por ser un mensajero privado. ¿De acuerdo? Eso es importante. Así es, y que tiene las conversaciones encriptadas, ¿no? Que se supone que lo hace más difícil de hackear. No, la verdad es que las conversaciones cifradas o encriptadas las tiene también Telegram y las tiene también WhatsApp. La diferencia es que WhatsApp tiene una puerta trasera para que el gobierno de los Estados Unidos pueda leer las conversaciones. Signal no la tiene, que eso es importante mencionar, pero encriptadas de punto a punto tienen las tres plataformas lo mismo. Ahora, lo que tú me preguntabas sobre el que si para poder agregar a alguien lo puedes agregar por accidente o teniendo el número, no. Como en WhatsApp, como en Telegram, tienes que tener el contacto agregado en tu teléfono para que tú lo puedas agregar primero a una conversación de chat común y corriente y la otra para poderlo agregarlo a un chat en donde están todos incluidos. Yo no me trago como especialista en tecnología en el que lo agregué por error o no supe de quién era el teléfono. Es una excusa que me parece de muchachos de secundaria. Realmente lo que yo pudiera asumir es que conocía al periodista Goldenberg, conocía sus datos, los tenía en el teléfono y lo agregó de alguna manera. Quiero darle el beneficio de la duda, pero la verdad es que me cuesta trabajo creerlo. Realmente para agregar a esto hay varios pasos para poder agregar a alguien en un grupo de chat, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hasta este momento se ha manejado que fue un error colosal. Sabemos que obviamente todos somos humanos, que pudo haber tenido consecuencias de dimensiones mucho más grandes que las que vimos. Pero tecnológicamente hablando, es importante aclarar eso, porque bueno, este periodista presenta que fue agregado por Mike Walls. De alguna manera él dice que él había contactado a Walls unos días antes. Quizá de ahí vino la confusión, quizá guardó el contacto y entonces lo agregó de manera por error o por cualquier otra razón que cualquier persona quiera pensar. Ahora, hablando técnicamente, Juan, de esto, yo creo que el simple hecho de saber que lo utilizaba el gobierno nos dice de alguna manera que, que Signal es seguro, que es quizá más difícil de hackear que otras. ¿No estás de acuerdo con eso? Con otro tipo de mensajería. No. Y te preguntaría también, antes de que se nos acabe el tiempo, esa pregunta y junto aquí la otra, ¿qué otras aplicaciones de este tipo que tú sepas utiliza el gobierno de los Estados Unidos? No solamente esta administración, sino administraciones anteriores. Es la primera vez que yo veo el gobierno de los Estados Unidos utilizando un mensajero privado para conversaciones de este tipo. Punto. Esto es muy importante mencionarlo. Jamás en la vida lo habíamos hecho. Sí, me pueden decir que Hillary Clinton tenía en un servidor privado información del gobierno. Bueno, eso es otro cantar. Pero al final del día, existen mensajeros específicamente diseñados para el gobierno de los Estados Unidos que tienen salvaguardas estas y superiores, de manera que sea muy difícil monitorearlos, porque lo que sabemos es que el gobierno chino monitorea las comunicaciones estadounidenses 24/7. Ahora, ¿es posible que el gobierno chino pueda hackear Signal? Por supuesto que sí, eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué otras aplicaciones hay seguras de mensajería? Ninguna aplicación de mensajería es segura. ¿Signal es más seguro que los demás? Sí, porque tiene un cifrado de punto a punto y porque no tiene un backdoor, una puerta trasera a otros gobiernos. Estoy de acuerdo con eso, pero de que sea 100% segura, por supuesto que no. Solamente los mensajeros especializados en que tienen cifrados muy altos, que tienen salvaguardas muy complicadas, que está ligado el número de teléfono, la identificación del teléfono con la posibilidad de poder acceder a un chat, son muy seguros para poder tener conversaciones de este tipo. Ningún mensajero comercial es
posible que tenga el cifrado necesario para poder hacer este tipo de conversación. Bueno, muy interesante el punto de vista tecnológico en todo ello. Juan, ayer entrevistábamos a un coronel retirado del ejército y él nos decía que sí, que Signal se utilizaba incluso en conversaciones del ejército desde hace 9 años. No es la primera vez, pero sí quizás la primera vez que nos enteramos del tipo de uso de este tipo de tecnología. Y bueno, yo creo que lo más importante aquí es que ojalá se haya aprendido la lección. Gracias, Juan, por estar con nosotros y darnos esta información. Y usted quédese con nosotros, nos vamos a una breve pausa. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy, pero antes recuerde que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles en su plataforma favorita, Spotify y demás. O si quiere no complicarse, vaya directamente a la página de Revolver Podcast y ahí encontrará nuestros contenidos. Y queremos recordarle también que puede ver nuestro noticiero a través de la señal de Now Media a las 9 de la noche, hora centro, y se repite a las 7 de la mañana. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. El medio The Atlantic publicó hoy lo que describió como los planes de ataque en el centro de una filtración de una cadena de textos de Signal realizada por altos funcionarios de la administración Trump. Para analizar este tema a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Alfonso Aguilar, analista político de Voz y abogado desde Washington, D.C., y a Silvio Canto Jr., analista político desde Texas. Bienvenidos y bueno, seguimos con este tema que está dando mucho de qué hablar. El día de hoy se dan a conocer nuevos mensajes de texto. Comienzo contigo, Vanessa, primero las damas. ¿Qué te llamó la atención de estas nuevas conversaciones que se dan a conocer el día de hoy y de todo lo que se ha mencionado, de si se agregó por accidente, de si no se agregó, el asesor Mike Waltz aceptando de alguna manera que había sido su error? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo estoy a punto de responder como el secretario del Tesoro, que hoy le preguntaron y dijo, yo no soy abogado, me guardo mis comentarios, porque la situación está complicada. Es decir, por ejemplo, hoy en la audiencia, un senador mostraba que sí se habló, por ejemplo, de los aparatos que se utilizaron, de las armas que se utilizaron, de la hora en la que se utilizó, de quién era el objetivo. Y entonces preguntaba y decía, ¿eso no es información clasificada? Y la respuesta era, puede ser, pero depende del contexto. Entonces yo creo que acá hay una línea muy gris que van a tener que explicar bien en la medida en la que estamos pues en un país en el que evidentemente los demócratas están buscando de todo para intentar atacar a los republicanos. Ahora, dicho eso, a mí sí me parece, ya digamos en una opinión de sentido común, me parece muy raro escuchar a Mike Waltz decir que él no tenía al periodista, que no tenía su teléfono guardado, que no sabe quién es, o como que yo sí siento que él ahí abrió la puerta, y cuando dice que Elon Musk ahora va a investigar también, porque puede ser que alguna otra persona metió al periodista en ese chat y que no nos estemos dando cuenta de eso y que de pronto eso pueda ocurrir, no lo sé. A mí también me parece muy raro que Mike Waltz se haya confundido y haya agregado al periodista. Entonces yo creo que aquí todavía falta mucha información por saber y me parece muy interesante la intervención de Elon Musk en esto. ¿Qué te pareció interesante rápidamente de la intervención de Elon Musk? Pues no, me parece interesante que Elon de que investigue en esto, okay, claro, porque a mí sí me parece muy raro que Waltz se haya confundido y lo haya agregado al periodista. Ahora, por otra parte, en uno de los mensajes que se muestra el día de hoy, se muestra la captura de pantalla, este periodista, en donde a él le aparece, Mike Waltz te agregó a este chat, como a uno le aparece, ¿no? O sea, a uno te aparece, Vanessa me agregó al chat de Voz News, me aparece, ¿no? Vanessa te ha agregado a este chat, y él muestra esa captura de pantalla el día de hoy. Obviamente no sabemos si puedan estar alteradas o no, hay mucho que investigar todavía. Silvio, ¿cómo ves este tema que está generando tanta controversia? Mira, para mí lo más importante, primero de todo, gracias por la invitación, como siempre. Para mí lo más importante de esto es, y donde esto se está reportando mal por la prensa, nunca fue la intención de las personas que estaban en ese chat, o como se diga, yo no conozco mucho de chats, mi nietecita de 2 años sabe más de chats que yo, pero yo no conozco mucho de chats, pero la idea de esta gente hablando de uno con el otro era privado. Ninguno de ellos sabía o quería que esa información se publicara. Y la razón por la cual estamos hablando de la publicación es porque alguien se metió en la conversación y publicó la información.
Yo no quiero ser Sherlock Holmes, pero yo creo que alguien le trató de hacer sabotaje aquí a la administración, tratando de meterse en esto, meter a este periodista. Este es uno de estos periodistas que tiene mucha fama de publicar cosas contra Trump, incluyendo aquel famoso incidente de que Trump se había burlado de soldados americanos enterrados en Francia, si recuerdan eso. Después el incidente de que Trump había dicho que él no creía que enterrar a un mexicano costaba tanto. Entonces, este es un periodista, que voy a decir otra palabra, pero un periodista que francamente tiene fama de buscar este tipo de historia. Y yo creo que sería bueno de aquí en adelante que cuando hablen de estas cosas traten de chequear bien quién está en la conversación. Pero honestamente, yo creo que esto es uno de estos escándalos. Cuando estás a 27%, como acaba de salir una nueva encuesta, hay que buscar escándalos, Karina, porque no hay, cuando 27% te está apoyando, ese es tu abuela y tu abuelo, que quieren que los envíes al buffet de los viejos que hay todos los jueves ahí en tu restaurante favorito. Claro, y ese es otro de los ángulos de esto, Silvio, y otra de las preguntas. ¿Está tratando el Partido Demócrata de sacar ventaja de este incidente? Claro. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Alfonso? No, mira, los demócratas desde que Trump ganó las elecciones han estado muy mal parados. Ellos no saben cómo responder a Trump. Como bien dice Silvio, la popularidad de ellos, sobre todo los del Congreso, está por el piso. Entonces, esto es un regalito a ellos. Un regalito gratis para que ellos puedan atacar a los republicanos, y eso es lo que están haciendo. El problema es que los demócratas, en este tema en particular, no tienen ninguna credibilidad, porque recordemos que Hillary Clinton mantuvo un servidor privado intencionalmente en que manejaba información clasificada. Joe Biden, desde que era senador, no como presidente, desde que era senador, mantenía información clasificada distribuida por todas sus oficinas en su casa. Tenía archivos completos en su garaje, incluso en el mueble donde tiene el televisor, desde que era senador. O sea, que él no podía desclasificar esa información. Y ahora vienen ellos a darnos lecciones. Primero que nada, aprendimos de las vistas de ayer y de hoy con los jefes de inteligencia que Signal ha sido reconocido como una plataforma. Eso no lo sabía yo. Yo ayer me preguntaba si era una plataforma segura que podían usar funcionarios del gobierno, incluso de inteligencia. Incluso la CIA tiene una política de utilizar Signal, o sea que podían utilizar Signal. La información clasificada, mira, yo no sé si era clasificada, claramente era sensitiva, pero al final, ¿quién determina si la información es clasificada? Los propios jefes de agencia. Porque y ellos son los que estaban realizando la conversación. Correcto, el presidente lo determina, pero delegan los jefes de agencia. El secretario de Defensa determinó que la podía compartir. O sea que legalmente, si ellos dicen que no es clasificada, no es clasificada. Ahora, indudablemente es un error, pero aquí el gran problema, lo vuelvo a decir lo de ayer, era cómo este hombre terminó, el periodista, en la llamada. Y ayer Walsh dijo que él no quiso incluirlo, que él no lo invitó. O sea, de alguna manera él apareció en ese chat. Me alegro que Elon Musk esté investigando esto, porque es posible que a él sí le puedan radicar cargos. Si el periodista pensaba que la información que él estaba viendo era clasificada y él no tiene un clearance, él tenía que haberse salido inmediatamente. Claro. Por supuesto, por supuesto. Rápidamente, 30 segundos, por favor, porque nos tenemos que ir al siguiente tema. ¿Cómo ven la forma en la que Trump ha manejado esto? Comienzo contigo, Vanessa. Yo creo que lo ha manejado muy bien, haciéndose el primero diciendo, no sé, me estoy enterando, y luego diciendo, bueno, esto es simplemente un escándalo de los demócratas. Yo creo que entre menos detalles entre ahí, mejor, porque precisamente lo que quieren los demócratas es agrandar esto. Silvio. A mí me encantó que dijo que es una revista que nadie lee, porque eso es correcto. Nadie lee esa revista. Digo, sí, pero ahora todos estamos hablando de ella gracias a esto. Ahora estamos hablando de ella, porque esta es la táctica de este tipo. Él tira estos bombazos para que tú me preguntes a mí y a Vanessa sobre esto y a Alfonso. Entonces, pero yo creo que lo está manejando bien, digo. Si no sale ninguna otra cosa, mira, perdona que me extendí un poco más de 30 segundos, pero para mí el escándalo aquí es, y Alfonso hizo la comparación con Hillary Clinton, estas personas, ya sea Rubio o el que sea que estaba en esa conversación, estaban hablando en privado.
nunca fue la intención de ellos de que esos planes o lo que eran fueran publicados. Eso no era la intención de ellos. Por el lado de Hillary Clinton, sí era la intención de ella, esconder lo que ella tenía en el private server, por eso que lo tenía en el sótano de su casa. Digo, nadie pone nada en el sótano de su casa si no tiene la intención de esconderlo. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre las dos cosas. Importante. Estoy de acuerdo con Alfonso, claro. Importante, importante. ¿Crees que lo ha manejado bien el presidente, Alfonso? Súper. Hay que minimizar esto. Vamos a ser honestos. Los americanos o no están enterados de esto o francamente no les importa. O sea que el impacto de esto es mínimo. Bueno, ahí está. Vámonos ahora sí al siguiente tema, y es que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige a las personas presentar prueba de ciudadanía estadounidense cuando se registren para votar, y exige que todas las boletas sean recibidas para el día de las elecciones, entre otras medidas para garantizar la transparencia de las elecciones. ¿Qué te parece esta medida, Vanessa? Pues yo creo que es absolutamente necesaria y que es muy importante en un país donde los demócratas no han querido sacar en el Congreso este tipo de leyes que funcionan para poner requisitos más estrictos a la hora de saber si alguien de verdad tiene el derecho a votar o no, sino que además los demócratas han tenido una agenda por lo menos muy sospechosa de entrar al país a millones de personas, de intentar hacer que la gente pueda votar sin tener ningún estatus, sin ser ciudadano. Entonces, cuando uno ve un partido demócrata que abiertamente ha promovido esas cosas, pues creo que es aún más importante tener este tipo de medidas para garantizar que el voto no vaya a ser un voto fraudulento. Claro. Ahora, ¿cuáles podrían ser los retos legales de esto, Alfonso? Bueno, mira, obviamente en términos de política estoy de acuerdo con Vanessa, yo estoy a favor de esto. El problema es que es una orden ejecutiva, entonces no es ley. Yo creo que los estados pueden optar por ignorar la orden ejecutiva, y aún si fuera una ley, recordemos el SAVE Act, que básicamente hacía lo mismo, sería retada por los demócratas en los tribunales porque la Constitución le da esta responsabilidad a los estados de cómo correr las elecciones. Entonces, realmente tendría más posibilidades de esto entrar en efecto y ser respetado en los estados si fuera una ley, pero yo creo que esto por lo menos tiene un impacto declaratorio, ¿no? De decir, mira, esto es importante, ustedes tienen que verificar que la persona que está votando es un ciudadano y tenemos que tener todos los resultados para el día de las elecciones. Creo que es importante que el presidente asuma esta posición, que lo eleve a orden ejecutiva, pero ojalá se pudiera pasar por ley. Por supuesto. Ahora vemos que muchos otros países, de hecho se menciona en la orden ejecutiva, tanto países en desarrollo, países desarrollados como países en desarrollo, tienen medidas mucho más estrictas en los procesos electorales. Incluso México, por ejemplo, en donde no puedes votar a menos de que tengas la credencial electoral vigente y la presentes el día de las elecciones. Silvio, si bien es cierto que la Constitución le permite a los estados correr las elecciones como ellos quieran, lo que sí es cierto es que está establecido que en las elecciones federales solamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar. ¿Qué se puede hacer entonces para que los estados tomen medidas y se aseguren que quienes están votando son realmente ciudadanos y no pase como en California, en donde cualquier persona puede votar y casi es una ofensa cuando tú quieres sacar tu ID? Nos lo comentaba Gustavo Vargas, que vive allá. La gente incluso tiene miedo de que les muestres el ID porque no es ley que te lo tengan que mostrar. ¿Qué medidas entonces se pueden tomar para garantizar la transparencia y el evitar el fraude en las elecciones federales? La única medida que puedes tomar, Karina, es cambiar la legislatura de tu estado para que en ese estado esto pase, se convierta en una ley estatal que fuera firmada por el gobernador, como pasó aquí en Texas. Nosotros en Texas tenemos voter ID. Tú tienes que confirmar quién tú eres cuando vas a votar. Y para mí es esencial en una democracia tener eso. Tú mencionas México. México en realidad tiene un excelente sistema de votar. Deberíamos de copiarlo. Yo me acuerdo una vez que yo escribí un artículo sobre eso, porque es un excelente sistema el que ellos tienen y es producto de muchos años de trabajo. Pero como esto es una cosa estado por estado, como dice Alfonso, entonces tienes que esperar que haya cambios en los estados. Yo me imagino que si hubiera una convención de los estados como la Constitución nos deja tener,
a lo mejor se pudiera hacer esto una enmienda a la Constitución. A mí me gustaría eso, que fuera una enmienda a la Constitución, que la gente tuviera que probar. Yo me imagino que la gente que fundó este país, Karina, los famosos Founding Fathers, deben estar muy sorprendidos que nosotros estamos teniendo esta conversación, de que tú necesitas que probar que eres un ciudadano. Ellos tienen que estar alarmados ahí de todas las tumbas donde están. Por supuesto. Es una cosa tan obvia eso, de probar tu estatus, digo, no sé. Claro. Tienes que enseñar es sentido común. Si quieres sacar una película. Por supuesto. Lugares. Bueno, si quieres comprar una cerveza tienes que mostrar una identificación, ¿no? De que tienes la edad. A mí me honra cada vez que me piden el ID, digo, no que compre alcohol o algo, pero cuando me ha tocado que me lo pidan, porque evidentemente pues soy mayor de edad, pero bueno, se requiere, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que para votar no lo hagan rápidamente? Te ríes, Alfonso, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Se siente, ahí uno agradece, y pídanme el ID, por favor. Rápidamente. A mí me pasa lo contrario, a mí me ofrecen el beneficio de senior. El otro día que fui a comprar pizza, fui a comer una pizza, me preguntaron si yo quería el senior discount. Yo le dije, bueno, dame el discount. Hay ventajas y desventajas, por supuesto. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, quisiera escuchar de ustedes, Vanessa, Alfonso, ¿qué es más fácil? ¿Que haya una enmienda a la Constitución o que se apruebe en todos los estados de la Unión Americana el exigir un ID para votar? Pues no sé qué es más fácil, pero tal vez, por ejemplo, intentar sacarlo por el Congreso, intentar aprobar un proyecto de ley como el SAVE Act podría ser algo mejor que esto de la orden ejecutiva, que seguramente también va a tener un problema legal el presidente con esto. Alfonso, cerramos contigo. De acuerdo, yo creo que es mejor pasar legislación. Hay muchos estados republicanos que han pasado muy buenas leyes de integridad electoral, pero pasar una enmienda constitucional es un proceso difícil, complejo y largo, o sea que no creo que eso sea una opción. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese que aún hay más aquí en el panel de Voz News. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, está pausando el procesamiento de tarjetas o residencia, también conocidas como Green Cards, para asilados y refugiados, esto a través del Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. El gobierno dice que quiere hacer una investigación más exhaustiva. ¿Qué se podría encontrar en estas investigaciones, Alfonso? Bueno, la pausa es de ajuste de estatus, o sea, una persona que tiene el estatus de asilo al año puede hacerse residente permanente. Entonces, aquí hay dudas de cómo se revisaron estos casos, cómo estas personas le concedieron el estatus de refugiado o asilo. Recuerda, muchísima gente que vino de Afganistán, que se montaron en esos aviones sin un chequeo apropiado de seguridad. Entonces, se quiere hacer un chequeo adicional de seguridad y también un chequeo para asegurarse que no ha habido fraude en la petición de estatus de refugiado o de asilo, ¿no? Porque realmente hay sospecha de que bajo la administración se regalaron algunos de estos beneficios sin haber hecho los chequeos adecuados de seguridad, de antecedentes penales, y tampoco que se hicieron y también que no se hicieron los chequeos adecuados para detectar el fraude. Entonces, estas personas que ya pensaban que tenían ya paso a la residencia permanente, pues van a tener que esperar esta revisión adicional. Vanessa, ¿qué te parece esta medida? Pues por un lado yo creo que es importante que los americanos tengan la confianza de que la gente que está quedándose en el país no es gente que vaya a hacer algo malo, no es gente que tenga vínculos con grupos que pueden ser perjudiciales para la seguridad nacional y yo creo que en este momento donde Estados Unidos tiene tantos enemigos, eso es importante. Por otro lado, sí entiendo que preocupe a muchas personas porque el proceso migratorio, por supuesto que está bastante demorado, es muy complicado el proceso migratorio en este país y esto, por supuesto, entre otras cosas, pues hace que los tiempos para muchas personas se vean más largos y que la gente lo vea aún más complicado. Pero, sobre todo, yo sí creo que evidentemente es importante asegurar el país y asegurar que la gente que venga no sea una amenaza para el país. Silvio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo vine a este país cuando tenía 12 años con mis papás de Cuba y no necesariamente nos decían asilado políticos, pero era en aquella época que Estados Unidos le abrió la puerta
a los cubanos y podíamos venir aquí relativamente más fácil de lo que es ahora. El problema que yo estoy teniendo con esto de inmigración es, número uno, ¿cuántas de estas personas son refugiados económicos? Porque si son refugiados económicos no van a calificar para el asilo. Y la otra cosa es, ¿qué tanto estamos ayudando a estas personas y qué tanto estamos ayudando a los regímenes de donde vienen? Porque yo creo que muchos de estos países se han acostumbrado a mandar gente para que la gente mande dólares. Y la inmigración se ha convertido en una manera muy conveniente de mantener estos regímenes en el poder. Ese es el caso de Cuba en particular. Digo, si mañana se acaban las remesas a Cuba, el sistema se cae en 3 segundos. A Venezuela me imagino igual. Yo sé que México recibe 65 billones de dólares en remesas todos los años, que es más que el petróleo y el turismo combinado. Entonces yo siento que tenemos que tener algo parecido a lo que dijo Vanessa. Tenemos que tener una conversación sobre qué es exactamente, quiénes queremos y bajo qué condiciones, y que esto se ordene de una manera mejor. Porque ahorita a mí me parece que está muy caótico, sobre todo comparado con lo que era cuando nosotros vivimos o llegamos aquí. Nosotros llegábamos a Miami, te mandaban a la famosa Freedom Tower, te tomaban una foto, te preguntaban si tú habías visto una base rusa en Cuba y te daban un ticket para que te vayas para donde tenías que irte. Pero digo, era una época más ordenada, yo creo. Claro, y fíjate que lo que nos comenta Silvio precisamente demuestra la grandeza del corazón y la esencia de Estados Unidos, ¿no? De recibir, de ayudar, y sin embargo en estos últimos años lo que ha pasado es que se ha explotado, se ha cometido fraude y además se ha actuado en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí hemos hablado de muchos ejemplos de ello. Y por supuesto, el punto que tiene Vanessa también es muy bueno para todos aquellos que verdaderamente y legítimamente han seguido un proceso legal. Es frustrante, obviamente, que se pueda retrasar esto más, pero creo que definitivamente vale la pena porque Estados Unidos tiene que tener certeza de a quién está dejando entrar al país, de a quién le va a otorgar eventualmente derechos, porque recordemos que un residente permanente en un par de años, en unos cuantos años, puede convertirse en ciudadano y adquirir todos los derechos de ciudadanos estadounidenses, lo cual tiene una implicación muy, muy importante. Así que bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar sobre este tema, Alfonso. Antes de pasar al siguiente. Yo creo que no, pero yo creo que va a ser interesante en el tema de fraude, o sea, ver si hay personas que efectivamente no tenían un reclamo legítimo de asilo, ¿no? Porque esta administración bajó los estándares y cualquier razón era suficiente para que una persona le den asilo, y la ley de asilo es muy específica. La persona tiene que ser perseguida individualmente por pertenecer a un grupo religioso, racial, etcétera. Entonces hay que ver si algunas personas efectivamente, o un número grande de personas, le van a retirar el asilo. Por supuesto. Vamos a pasar ahora a este segundo tema importante también. Lo comentábamos brevemente el día de ayer. En este caso ahora el representante Randy Weber de Texas dijo que planea presentar una resolución de censura en contra de la legisladora demócrata Jasmine Crockett por su retórica venenosa. Ayer hablábamos de sus más recientes comentarios, a los cuales ya respondió el gobernador Abbott. Los recientes comentarios de Crockett fueron en una conferencia donde le llamó, al parecer se estaba burlando de él por estar en silla de ruedas y le llamó gobernador Hot Wheels. Ya el gobernador Abbott reaccionó el día de hoy y dijo que es desagradable estos comentarios y que lo único que van a lograr es dejar al Partido Azul en el polvo en las futuras elecciones, que no tienen más que una retórica de odio en lugar de propuestas. No es la primera vez que hablamos de Crockett en ese sentido. Ella ha dado mucho de qué hablar, es controversial. ¿Cómo lo ves, Vanessa? Tener una mujer congresista que se expresa de esta manera y que además pues no es la primera vez. Pues es que son muchas cosas. Es por un lado la falta de clase, de al menos medirse, que hay gente que piensa cosas pero al menos no las dice porque tiene un grado de prudencia. Esta mujer no, y de hecho creo que utiliza esto para ella ganar audiencia. Yo creo que esa forma de atacar ella la disfruta y igual no estaríamos hablando de ella si no fuera porque le ha dado por tener estos ataques, ¿no? Y por otro lado, pues muestra también la falta de humanidad de alguien, ¿no? De estarse burlando, pero además de poner en riesgo la vida, ojo, no solo de congresistas, cuando dijo lo del senador Ted Cruz,
y no solo de personajes importantes como Elon Musk, pero también de gente normal que, por ejemplo, puede estar en su vehículo Tesla o que puede estar pasando por un concesionario de Tesla, y que este tipo de comentarios pues lo que hacen es incentivar la violencia, incentivar el odio. Entonces, pues muy triste que alguien que haya alcanzado el grado de congresista no sea responsable por este tipo de comentarios, o no sea responsable Claro. con lo que dice y no mida sus palabras. Claro. Silvio, como residente de Texas, ¿qué te parecen estas declaraciones de Crockett? Hay que buscarle un novio a Jasmine. Yo creo que necesita un poco de vida social. Pero mira, a mí me parece bastante descarado lo que ella está haciendo. Y hay una cosa en común entre Jasmine Crockett, Alejandra Ocasio-Cortez y muchas de estas otras famosas del Squad, es que los distritos que ellos representan son los peores lugares para vivir en los lugares en este país. Este distrito que representa Jasmine Crockett, que es alrededor del downtown, un poco de Oak Cliff, es el área de mayor pobreza en nuestra área. Es donde hay menos inversión, donde hay menos calidad de vida, los colegios son horribles, el crimen es horrible. Y si ella se concentrara un poquito más en traer prosperidad para su distrito, en vez de todos estos comentarios que hace, que como dijo Vanessa, dan pena, no sé, me parece esta mujer necesita, yo no sé cómo ganó las elecciones, yo creo cómo ganó, porque es un distrito que siempre va a ganar un demócrata, ¿no? Pero algo está mal con una persona que se cree que esta es la manera en que ella va a representar a su distrito, que no le va muy bien a su Claro, distrito, al por contrario, le va supuesto. bastante mal, Karina. Por supuesto. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo voy a diferir de Silvio. Yo no le quiero, por caridad, no le desearía a ningún hombre casarse con Jasmine Crockett. Eso es lo peor que le pudiera pasar. No, yo dije un novio. Bueno, ni novio. Eso sería traumatizante, o sea, terminaría traumatizado, tendría que recurrir a un psiquiatra por toda la vida. Mira, esta es una persona, como dijo Vanessa, que no tiene clase. Yo creo que viene un distrito sólidamente demócrata donde hay mucha pobreza, donde la gente realmente está desesperada, y entonces en vez de ayudar a mejorar la situación en su distrito, pues se aprovecha de esa frustración de la gente para hacer este tipo de comentarios, ¿verdad? Ella es una persona, no solo hace comentarios inapropiados que fomentan la violencia, pero una persona muy vulgar también. Es como decía Mark Twain, la persona que tiene que continuamente usa el lenguaje vulgar al hablar es porque carece de vocabulario, ¿no? Esta persona pues es una persona que le falta realmente formación, clase, y pues mira, yo no la censuraría, francamente. Yo creo que la gente sabe cómo es ella. Yo creo que seguramente la mayoría de los americanos no ven bien su conducta, quizás en su distrito. Sin embargo, esto es efectivo, tristemente, ¿verdad? Ahora, debo decir que el daño más grande que le hace es al Partido Demócrata, ¿no? Porque se ve como una portavoz del Partido Demócrata y da la impresión de que en esto es lo que queda el Partido Demócrata. O sea, no tienen a ningún otro líder, sino a este tipo de personas, y eso pues espanta a la mayoría de los americanos. Rápidamente quisiera preguntarles en relación a si esto pudiera llegar a tener consecuencias legales. Recordemos que la fiscal general Pam Bondi le había advertido después de que ella hizo un live, un en vivo, el día de su cumpleaños, diciendo que todo lo que ella pedía era que tumbaran a Elon Musk. Después de ese en vivo, Pam Bondi le advierte y le dice que sea muy cuidadosa, que es una congresista. Estas declaraciones se dieron en el marco de incendios contra coches Teslas, como lo recordaba Vanessa, contra concesionarios, de acciones en contra de los dueños de Tesla, y lo hizo. Le advierte la fiscal general. Acto seguido da una entrevista en donde habla también de golpear en la cabeza fuertemente a Ted Cruz, senador del estado de Texas, y en donde dice que las elecciones en Texas los demócratas las tienen que ganar a puñetazos. Y luego esto, la cereza en el pastel, ¿no? Lo del gobernador Hot Wheels. ¿Ven ustedes en algún momento, hay alguna en este punto, o realmente no hay nada que pueda escalar a nivel legal? Rápidamente. Quien quiera contestar. Difícil. Tendría que haber un lenguaje muy concreto que sea un llamado específico a incurrir en violencia.
Esta es la libre expresión. Ella tiene el derecho a ser una persona sin clase y decir estupideces, ¿verdad? Entonces, alguien afectado por Tesla, perdón, te interrumpí, pero no, adelante. Alguien afectado por lo de, por ejemplo, que algo pase en un dealership de Tesla y alguien muera o sea herido. Pero tendría que ser un llamado muy específico, sí, ¿no? A de que vayan a un dealer. Quizá alguien que atente contra Elon Musk, no sé. Quizá en ese sentido sería más específico porque ella mencionó hay que tumbar a Elon Musk. No sé si ahí encajaría o no. No sé. Como decía mi mamá, en la democracia tú puedes ser inteligente o estúpido. Entonces, ella ha decidido ser estúpida y tenemos que aceptarla como es. Pero yo te digo una cosa, si tú viajas al distrito en que ella representa, entras a su distrito y te parece que estás en otro país. Inmediatamente cuando entras, te das cuenta que no hay inversión, que no hay prosperidad, ve por las noches, claro, no ves a nadie en la calle, o por lo menos no ves a nadie en la calle que quieres estar con ellos. Por supuesto. Y la verdad es que es una tristeza, ya sea el distrito de ella o el distrito de Alejandra Ocasio-Cortez o otros. Creo que aquí el mensaje y la moraleja que nos debe de quedar a todos es que estas personas están en el Congreso porque alguien las puso ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es el mensaje importantísimo que debemos de ver. Si no nos gusta cómo se están conduciendo, si no nos gusta que no tengan la capacidad de hacer algo para mejorar la vida de las personas a las que representan, entonces hay que tenerlo en cuenta para quitarlas de ahí y poner a alguien que tenga un desempeño mejor. Como siempre... Si hubiera competencia en su distrito, ella no ganaría. Hay que ver qué pasa. Competencia política, no ganaría ella. Bueno, mira, jóvenes que nos estén escuchando, ahí hay terreno para jóvenes inteligentes, capaces, que amen este país, que amen a sus comunidades. Quizás es el momento, ¿no?, de que se involucren en la política y de que quieran servir realmente a su comunidad. Se nos acabó el tiempo, como siempre un gustazo. Gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Silvio Canto por acompañarnos en el panel del día de hoy. Y gracias a usted por confiar en Voz News. Queremos recordarle que nos puede seguir a través de las redes sociales, en Instagram, X, Facebook, YouTube. En YouTube puede volver a ver este noticiero, compartirlo, dejarnos comentarios. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active la campanita para que le lleguen notificaciones no solo de este noticiero, sino de todos nuestros podcasts. Que tenga una excelente noche. Si Dios lo permite, la esperamos mañana. Bendiciones.